Bienvenidos a Legal Speaking. Soy Michelle Abreu. Y yo, Carolina Sillier. Somos dos abogadas corporativas apasionadas por los negocios. Nos entusiasma crear estructuras legales que contribuyan al desarrollo económico y empresarial. En este espacio, junto a líderes de opinión, estaremos conversando sobre los principales temas de la agenda global y los aspectos claves a ser tomados en cuenta en la estructuración de negocios y proyectos desde una perspectiva legal y con visión estratégica. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Speaking. Pues continuamos con nuestra serie especial, su Special Edition de jóvenes empresarios. Y con este tenemos nuestro último episodio de la serie, donde tenemos la Comisión de Desarrollo Sostenible de ANGE. Y para ello tenemos sus coordinadoras, Karina Mancebo y Amalia Vega. Hola, ¿cómo están? Gracias. Bienvenidas a Legal Speaking. Muchísimas gracias. Bueno, pues como hemos estado haciendo a lo largo de toda la serie, pues vamos a iniciar conociendo un poquito esta comisión. Es una comisión, sé que un poquito más reciente que las otras. ¿Cómo surgió esta comisión y cuál es, digamos, ese origen, con qué conecta ese origen de la comisión? Bueno, básicamente esta comisión no es tan nueva porque su origen es más antiguo de lo que nosotros imaginamos. De hecho, es de las primeras comisiones de ANGE. Sucede que viene producto de una transformación y lo que es nuevo es que es de desarrollo sostenible. En el pasado, aproximadamente antes del 2010, esta comisión era la Comisión de Educación, en un momento muy trascendental donde se exigía o se estaba demandando el cumplimiento del 4%, que todos sabemos estaba establecido en la Ley de Educación, pero que no se cumplía en términos de ejecución de presupuesto. Entonces, en ese entonces había una gran necesidad de programas y proyectos en materia educativa porque la inversión era muy baja. Yo entiendo y recuerdo que era aproximadamente de un 1.2% que se ejecutaba en la materia. Sin embargo, todavía no llegábamos a la inversión requerida para todos los planes necesarios para transformar el país en términos de educación. En ese entonces, y recuerdo que su presidenta, la que más impulsó todo este tema, fue Laura Peña Izquierdo, que era la que lideraba la Comisión de Educación antes de ser presidenta. Comenzó con una serie de campañas. Recuerdo una que se llamaba Súmate, Educa y Aporta. Yo digo recuerdo, señores, porque yo tengo mucho tiempo vinculada a ANGE. Sí, claro. Aunque sea joven, Karina. Fue por muchos años presidenta ejecutiva de ANGE. Hoy está en la junta directiva y coordinando esta comisión. Pero obviamente ella tiene una historia muchísimo más larga. Sí, una pequeña memoria andante. Muy bien, gracias. Entonces, en ese tiempo comenzamos con toda esta campaña. ¿Y qué sucede y por qué se transforma? Pues puntualmente inicia todo este movimiento de la coalición Digna por una Educación y ahí ese ANGE forma parte de este movimiento que impulsó el compromiso social y político por la educación, que fue el que firmaron los candidatos que iban a las elecciones en el 2012 a presidente, donde se comprometían que de resultar electos, pues aprobarían y asumirían el 4%. Wow. En ese momento, Danilo Medina, que fue candidato en ese entonces y demás, pues firman el compromiso que se impulsan. De hecho, fue en la oficina de ANGE donde se firmó ese compromiso. Sí, participaron un sinnúmero también de organizaciones de la sociedad civil y de materia de educación. Se firma esto, se aprueba el 4%, se comienza a ejecutar una vez asumido el nuevo gobierno y a partir de ese entonces comenzamos a ver toda esta ejecución en términos de planificación que comenzó a hacer el Ministerio de Educación. Y entendíamos que si bien ya se estaba cumpliendo un gran cometido, viene toda esta ola de los ODS, del Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que incluía entonces el Objetivo 4 de calidad de la educación. Y dijimos, tenemos que abrir esto más porque ya se está ocupando el Estado en materia de educación y lo que tenemos que hacer ahora es dar seguimiento a que esa ejecución pues sea eficaz y efectiva. Claro. Lo cual hemos hecho desde ese entonces. Transformamos la comisión, la convertimos en desarrollo sostenible y mantuvimos el tema de educación como parte de esa sombrilla y un sinnúmero de otros temas que, bueno, lo conversaremos aquí. Ya, o sea que la educación sigue, vamos a decir, permeando los objetivos de la comisión, pero la comisión mutó para precisamente adaptarse a las necesidades que ustedes como jóvenes empresarios han identificado que tiene la sociedad y obviamente que atañen directamente a los jóvenes. Totalmente. Así mismo es. Y ahora el enfoque ha cambiado un poco, como mencionaba Karina. Nosotros en su momento hicimos esta evaluación de los ODS, de esta agenda trazada para que todos
definamos cuáles son los puntos claves a trabajar hacia un futuro, y a partir de ahí incluso hicimos un acuerdo con el PNUD donde fuimos trabajando temas en conjunto. Todavía mantenemos una relación muy cercana con el PNUD y hemos visto muchos temas a lo largo de la comisión, pero se vuelve una comisión más dirigida a entender la sostenibilidad en todos sus ámbitos. O sea, no solamente desde esta perspectiva que habíamos venido trabajando desde la educación, que es sumamente importante y transversal a todos los temas que estamos viendo en la comisión, sino también ver otras cosas que iban surgiendo, cómo nosotros gestionamos desde nuestras empresas buenas prácticas, cómo aprendíamos de cómo se come la sostenibilidad, porque la sostenibilidad tuvo un boom, ¿verdad? Y todo el mundo hablaba de sostenibilidad, pero nadie necesariamente, no todo el mundo entendía, bueno, cómo se come la sostenibilidad, qué yo tengo que hacer en mi empresa para entender qué cosas, qué buenas prácticas aplicar, a dónde me quiero enfocar, cómo debo gestionar mi negocio de una forma responsable, más allá de lo que venía siendo quizás en su momento filantropía o uno que otros programas de responsabilidad social muy puntuales. Aquí nosotros abrimos y la idea es educar a nuestra membresía, hacerlos partícipe de distintas cosas que trabajamos en materia de sostenibilidad, que ahora vamos a entrar en detalle, y además de eso, también exponer a foros, a buenas prácticas de empresas tanto locales como internacionales, para también entender cómo eso se puede aplicar, replicar y aplatanar, por así decirlo. Claro. O sea, por lo que escucho, entonces, básicamente la comisión, entre otros aportes, le da una visión amplia a los socios que la integren, de cómo implementar realmente políticas y prácticas de sostenibilidad y no dejarlo en la mera teoría, como tú comentabas, del mero boom, que sabemos que todavía se mantiene, pero que no necesariamente, como tú bien dices, también todo el mundo lo implementa. Así es. Sí, y bueno, y en ese sentido, comentaba Karina que se inspiraron, digamos, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, pero los objetivos son varios y conecta muy bien, como comenta Amalia. Bueno, de todos esos objetivos, tratamos de enfocarnos en los que los jóvenes empresarios y todo el empresariado puede contribuir y de los que se puede nutrir. Y en ese sentido, mi pregunta sería un poquito, ¿cuáles han sido los temas clave de esa agenda 2030 de desarrollo sostenible que ha abrazado la comisión? ¿Cuáles son esos temas que ha estado empujando desde su nueva visión hacia adelante? Excelente, Michelle. Mira, uno de los temas insignia de nuestra comisión ha sido el tema de gestión de residuos. Como sabemos, aquí hay muchas oportunidades en la materia y tuvimos varios incidentes lamentables que nos expusieron a nivel internacional, y hubo un interés muy elevado de la membresía, y justo al mismo tiempo, como coincidencia de la vida, se estaba empezando a trabajar la ley de gestión de residuos que finalmente salió. Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos en esa materia? Empezamos a analizar la ley y a ver qué se incluía, cuáles eran los elementos que quizás impactaban más al sector privado, qué se podía trabajar quizás a nivel de política pública, que se podía impulsar desde ANGE, e identificar esos espacios. Luego, cuando sale, como es una ley muy abarcadora que tiene implicaciones, por ejemplo, con el tema de responsabilidad extendida de los productores, importadores, comercializadores, había muchas implicaciones de responsabilidad para el sector privado. Claro. Entonces, nos tocó desmontar eso y entender un poco cuál era la responsabilidad tanto del ciudadano, ¿verdad?, pero también qué se podía hacer desde el sector privado y qué se debía cumplir desde el sector privado frente a esta nueva ley. Además de eso, obviamente, la ley tiene unos incentivos. Tiene un tema del fideicomiso. Ahí tuvimos una alianza con Ecored, donde invitamos, en ese momento, ella formaba parte de la junta directiva, pero es su actual presidenta, Dani Heredia de Ecored, quien participa en el fideicomiso, quien también estuvo explicándonos sobre el funcionamiento del fideicomiso, cómo se estaba desarrollando, porque obviamente al implementarse fue uno de los primeros fideicomisos que se implementaron para el seguimiento de esta ley, y tratamos de exponer a la membresía para entender bien cómo funcionaba,
qué implicaciones o cuál era la participación del sector privado dentro del fideicomiso y cómo iba desarrollando los proyectos asociados a la ley. Y ya luego, más recientemente, hemos visto distintas cosas. No sé si ustedes se acuerdan el lamentable hecho cuando amanecimos inundidos de la humareda de Duquesa. Sí. A raíz de eso se generó también un evento donde participó Jake Kill y uno de nuestros miembros, Pedro Cabrera, y así han surgido distintos eventos, distintas comisiones para ir dando seguimiento, viendo cómo funciona todo el tema de gestión de residuos y qué cosas tenemos que tener en mente. Ya vienen saliendo reglamentos, por ejemplo, acaba de salir ahora el reglamento asociado a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que tiene también una implicación importante tanto para el ciudadano que quiera aportar, ¿verdad? Porque aquí tenemos dos sombreros. Obviamente tenemos el sombrero del joven empresario, pero también tenemos el sombrero de jóvenes que se preocupan por el futuro de su país. Ciudadano responsable. Así es. Entonces, muchas veces estos temas que tratamos desde esta comisión tienen esa particularidad de que también, además de entender quizás la perspectiva de negocio, yo también quiero entender cómo yo me sumo a estas buenas prácticas. Y una pregunta, en ese sentido, disculpa te interrumpa. No. Me surge la inquietud. ¿Ustedes ven que el joven empresario se preocupa más por estos temas? O sea, ya esto es un tema que al joven empresario le interesa, porque sabemos que tradicionalmente no necesariamente era un tema que estaba dentro del mindset de los empresarios tradicionales, o sea, ya más mayores, pero al joven empresario realmente ustedes han visto que esto es algo que realmente ellos quieren hacer un aporte. 100%. Y ahí te cuento un poco de cómo nosotros hacemos la planificación anual de la comisión. Todos los años se abre un foro donde participamos tanto las coordinadoras como todos los miembros de la comisión. Y literalmente, reiteradamente, surge el tema de gestión de residuos. Entonces, eso es solamente un ejemplo. Hay varios temas más que Karina va a abundar ahora, pero surge naturalmente desde la comisión. O sea, esto no es algo que yo digo, Amalia, no. Amalia quiere que se trate este tema. No. Surge de la misma membresía. Que decide los temas. Excelente. Bueno, hay otros temas que han estado viendo, Karina nos va a comentar también. Y precisamente para corroborar con la visión que decía Amalia, y algo muy curioso, recientemente nosotros lanzamos un estudio sobre el voto joven. Sí. Entonces, en ese estudio, estamos hablando de sostenibilidad, ¿verdad? Sí. Y estoy vinculando con política ahora, ¿verdad? Interesante, porque hemos hablado en los episodios anteriores de ese estudio, pero desde una perspectiva tal vez política. Pero mira como aquí tenemos en cada trabajo que Ángel realiza, tiene una visión holística. Totalmente. Tiene una visión completamente transversal. Y, por ejemplo, una de las grandes demandas que hacían los jóvenes, tanto empresarios de Ángel como jóvenes dominicanos también, porque fue un estudio abierto a nivel nacional, distrito y Santiago, decían que exigían una nueva forma a los candidatos de hacer política, porque básicamente rechazaban uno, las campañas sobre promesas incumplidas y dos, el tema de la contaminación visual y de residuos que deja la campaña política. Exacto. O sea, señores, 10 años atrás nosotros nunca nos hubiésemos imaginado que iba a salir una alta preocupación de cara al tema político, del tema de la contaminación y la relevancia de la sostenibilidad dentro de la campaña de los candidatos. Los temas siempre eran está el tema. Transparencia, manejo de recursos, manejo y tal, y todo el tema de debate. Bueno, exactamente, y debates, pero otros sectores como energía, pero esto es satisfactorio escucharlo, porque eso quiere decir que estamos cambiando. Claro, y plus, bueno, Ángel aportando. Claro, y plus a esto, súmale que en esos encuentros que mencionaba Amalia de mejores prácticas, nosotros tenemos un grupo enorme de jóvenes que van constantemente a presentar todos sus proyectos que son en base sostenible, dígase nuevas producciones para comercializar, productos para torres y demás, que son hechos en base a materia prima completamente biodegradable. Wow. Entonces, todos estos proyectos que vamos viendo constantemente, que de hecho Ángel es un espacio también para permitirles a ellos presentar sus proyectos y generar nuevos mecanismos de negocio con otras personas también, y asociatividad con otros negocios también, pues nos demuestran a nosotros que sí verdaderamente hay un interés. Entonces, súmale a esto, voy
plus también, en que durante la gestión que ha tenido esta comisión hemos logrado desarrollar un sinnúmero de encuentros que van más relacionados a la gestión ciudadana. Por ejemplo, hemos establecido una especie de alianza no escrita, pudiéramos decir, con la alcaldía del distrito, pues constantemente estamos llevando temas sobre sobre cómo debería manejarse nuestra ciudad. Y se habla mucho del tema de ciudades inteligentes. Y yo recuerdo un profesor de la IGESE que siempre decía que una ciudad inteligente es una ciudad sostenible. No es una ciudad que necesariamente cuente con un sinnúmero de tecnología para funcionar. Es una ciudad que tenga elementos de sostenibilidad que le permita ser eficiente y que en ese entorno pues se mueva de manera amigable con la persona, con la empresa. Y ahí va la empresa. La empresa es un ente de la ciudad. La empresa interactúa en la ciudad y quienes están en empresa son los ciudadanos, son personas. Entonces hicimos un gran evento, grandísimo, un gran encuentro, donde ahí pudimos llevar un sinnúmero de personalidades para hablar de cómo sería esa visión. Pues participó la alcaldía con todo el tema de tránsito y luego posteriormente a esto y de manera muy reciente pudimos conocer de primera mano toda la gestión de cara a la recuperación de espacios públicos. O sea que hay una alta preocupación y recordemos que los espacios públicos aquí en materia corporativa y residencial son compartidos, señores. Aquí son muy escasos las zonas que son solo residenciales y solo corporativas. Y entonces con esta nueva visión de ello, de tratar de confluir todo esto y generar nuevos espacios de cara al ciudadano, pues pudimos colaborar también dando ideas y de cara al año que viene pues vamos a trabajar un poco más con toda esta parte, pero conocer de primera mano estos proyectos que están haciendo, el tema de los parques, que la gente creería, bueno, que son parques nada más, que se están reestructurando, y detrás de esto hay toda una alianza público-privada, que eso es lo interesante, de empresas que están colaborando en mejorar su entorno con la gestión de esta alcaldía, apoyándola a través de una alianza público-privada, y muchas de ellas, debo decir, que forman parte también de nuestra asociación, y es un orgullo, pues, que se esté dando toda esta sinergia, porque al final, vuelvo y digo, sí que hay interés en temas de sostenibilidad. Claro. Creo que Sí, está demostrado. Claro. Me Bueno, parece. ya que tú dices eso, que conecta mucho con el tema de la ciudad, también ustedes tienen algo de movilidad. Correcto. Creo que es. Cuéntanos un poquito del tema de movilidad, que es un tema que ahora mismo tiene mucho arraigo. El mercado de vehículos eléctricos aquí ha crecido de manera exponencial y yo sé que ustedes también han estado trabajando con eso. Precisamente esto lo hicimos en el marco del evento de ciudades sostenibles e incluimos esta cápita de movilidad sostenible, pensando en que el entorno pues se debe de mover de manera confluida. De hecho, hay estudios del BID que ya han demostrado que el tiempo que le toma a una persona llegar a su trabajo u otro puede disminuir sus niveles de productividad dentro del trabajo y el empleo. O sea, el nivel de estrés Lo vivimos. y de cortisol que se genera al momento de tú trasladarte. Eso no lo digo yo, eso lo dice estudios ya del BID que demostraron, no son tan recientes realmente, pero que han demostrado que movilizarte de un espacio a otro para un empleado y lo que genera eso en temas de gastos de combustible y toda la parte emocional, pues puede generar un impacto muy importante en la productividad de la empresa. O sea, algo que entenderíamos que es completamente ajeno. Y qué decir de las empresas cuyo negocio depende de la logística. Correcto. Okay, del transporte de carga. El tiempo que te estima llegar una carga de República Dominicana a Dajabón, por ejemplo. Totalmente. Entonces, y todos los baches que tú tienes en el camino cuando tienes que cruzar por un sinnúmero de zonas que no tienen pues las vías independientes al pueblo, por Y ejemplo. a eso sumado que somos un país tropical expuesto a fenómenos atmosféricos constantemente. Correcto. Llueve 2 días, o sea, ¿qué 2 días? Perdón, 1 hora y esto se inunda precisamente por volvemos al tema de la basura y la recolección de los desechos. Todo el tema de la contaminación que generan los vehículos de combustión fósil. Totalmente. Entonces ahí pues tuvimos varios invitados de una de nuestras empresas colaboradoras, Martí en este caso, que estuvo presentando un estudio muy interesante que se llama, creo que fue el Bus Rapid Transit de Volvo, y trabajando y mencionando, también tuvimos a Evergo presentando todas las tendencias en materia de vehículos de energía limpia y de cómo tratando de expandirse también a nivel de las diferentes ciudades, o sea, que no fuera una limitante tú tener un vehículo de energía limpia y trasladarte y recargarlo en cualquier otro punto. Que haya infraestructura. Y que haya infraestructura. Claro. Entonces, esto tratando de pensar más, no a largo plazo, señora, o sea, a plazo ya, como yo a veces digo, a plazo ya, porque si queremos vivir en una ciudad
inteligente o una ciudad sostenible, tenemos que comenzar también por la parte de la movilidad. Totalmente. O sea, que eso... No, y para el recientemente este empresariado año social. también tuvimos como un breve como refrescamiento de eso, que participó también Alexis Ancelín. Excelente, Hablando exactamente. o sea, como refrescando también todo el tema de movilidad y qué cosas se necesitan para poder hacer la movilidad específicamente eléctrica una realidad en República Dominicana. O sea, cuáles son esos grandes logros, pero qué todavía nos falta ¿Qué nos por falta? cumplir. Nos falta regulación, nos Claro. falta más estación de carga, una cantidad de Cultura cosas. de Cultura ciudadana, correcto. que entiendo que Que lo en estamos función... viendo, y de hecho lo que mencionaba Amalia, ya vemos toda una transformación. A mí me encanta cuando, no sé si ustedes ven en la calle todos estos vehículos también eléctricos ahora, sí. y Sí. como cada vez que tú vas a un Muchísimos. establecimiento comercial tienen ya Sí, dispuestos cargadores. sus Sí. cargadores. Ay, sí. Estamos viendo como que una transformación, o sea que yo quisiera ver 10 años más Así es. dónde estaríamos, y yo creo que hay un Vamos impacto bien. importante. Vamos bien. Vamos, a veces a pasito, pero seguro, vamos, ahí pero vamos. Y Ángel estará ahí, Y Ángel dando estará ahí, seguimiento. Totalmente. De verdad que Estamos interesante. Así Exacto. mismo. Entonces, brevemente, iniciativas y proyectos desde la creación de esta comisión que ustedes nos quieran comentar. Bueno, continuando con el tema de educación, ahí como bien dijo Karina cuando mencionó sobre los inicios de esta comisión, nosotros nunca hemos dejado el tema de educación a un lado, porque obviamente con cada una de estas cosas que le hemos comentado, viene un componente de educación a la ciudadanía que es sumamente importante. Claro. Entonces, por un lado se ha seguido trabajando en función a estos temas, pero por otro también hemos hecho análisis críticos del tema de educación. Iniciamos reforzando un poco más ese eje justo después, bueno, yo diría que durante y justo después de la pandemia. Vimos cómo fue impactado todo el tema de educación post pandemia. Analizamos todo el tema de la presencialidad versus no presencialidad en las aulas. Luego vimos empezamos a ver temas de educación técnica y la necesidad de educación técnica en el país y cuáles eran los beneficios de tú tener una profesionalización no tan solo de las grandes carreras que son Claro. las que quizás todo el mundo aspira, pero vimos la necesidad de que aquí realmente hay un mercado muy amplio para la educación técnica. Entonces eso, naturalmente, como viene mencionando Karina, normalmente las cosas van progresando y culminó en el año pasado, en la gestión de Luis Manuel Pellerano, se lanzó un estudio que precisamente veía eso. ¿Cuál es la necesidad del empresariado en materia de educación y cómo se compara eso a la oferta que tenemos en educación en República Dominicana? Y se destacó en ese estudio, y ahora Karina puede profundizar un poco en ese tema, la necesidad que hay a nivel técnico en República Dominicana. No necesariamente, y eso un poco desmonta ciertos mitos que tiene la cultura. Ustedes hablaban anteriormente de cómo con estos temas a veces hay un componente cultural Totalmente. importante. Entonces quizá cuando yo era joven, ser doctor o ser ingeniero era, vamos a decir, esa gran meta, pero ahora quizás lo que se necesita es un técnico en materia, por ejemplo, de programación de cierto nivel. ¿Por qué? Porque hay muchísimas empresas que requieren de un talento que los apoye en programación web, en temas de análisis de data, y hay muchos nichos crecientes que no necesariamente requieren de una carrera profesional de 4 o 5 años, pero requieren de esa carrera muy técnica, muy puntual, de necesidades muy específicas. Entonces, en ese estudio pudimos profundizar ese tema y la verdad es que todavía al sol de hoy en esta gestión seguimos viendo cómo sale el tema a relucir, porque la verdad es que, como dice Karina, las cosas van evolucionando poco a poco y las necesidades del mercado van evolucionando poco a poco. Entonces, como jóvenes empresarios, a nosotros también nos interesa comunicarle a esa juventud y también a sus padres, ¿verdad? Porque ahí viene el componente cultural de estos cambios y estas tendencias que se están viendo desde el empresariado y de cara a las necesidades que tenemos para el futuro. Ahí, Cari, no sé si tú quieres profundizar. Y complementando con lo que mencionaba Amalia
leía ahora mismo sobre este estudio, pues una de las recomendaciones fue la necesidad de contar con un marco nacional de cualificaciones, que es lo que te permite de alguna manera alinear esa oferta que hay actualmente en República Dominicana en términos de académicos con la demanda de los sectores productivos nacionales. O sea, esto te permite alinear que lo que se está graduando, lo que está saliendo en términos técnicos o profesional es verdaderamente, y bueno, hacer un matching e insertarlo verdaderamente donde están las necesidades de los sectores productivos y el empresariado. Interesantísimo. Y sumado también a uno de los proyectos que tú mencionabas, de esos nuevos proyectos que tenemos en marcha o que hemos hecho de cara a este año y pensando a futuro, algo nuevo que incursionamos este año fue el tema de economía naranja e industrias creativas. Ahí estuvimos explorando y hablando un poco sobre el tema de los eSports. Conocimos a Saúl Mena, que fue uno de los ganadores ganador por 2 ocasiones de Street Fighter a nivel mundial. Oh, wow. O sea, una gran hazaña, un muchacho solo de 23 años. Wow. Pero lo que hay detrás de todo eso es una industria que se está moviendo económicamente hablando, que en Asia, por ejemplo, y Estados Unidos ya deja millones y millones de dólares, y que como sector y encadenamiento productivo de esta gran industria, tenemos un sinnúmero de creativos, desarrolladores, que se están alimentando de esta industria y que están generando emprendimientos para esta industria. O sea, no solamente son los talentos que juegan y que compiten en estos deportes electrónicos. Hay una economía. Es también la economía que se mueve en este entorno, de todo el que está aportando y a través de sus negocios, pues alimentando esta gran economía. Entonces, ahora mismo en República Dominicana está toda esta visión de querer generar un plan nacional en términos de esta economía naranja, de deportes electrónicos. De hecho, hay un proyecto de ley también en materia de deportes electrónicos. Y bueno, nosotros como comisión hemos estado dándole ese seguimiento porque entendemos que todo lo que se mueve y que genera pues crecimiento económico y dinamización de la economía y que viene sobre la base de algo que genera desarrollo social, como lo hace el eSport, es también sostenibilidad. Totalmente. Porque la Así mayoría de es. estos jóvenes talentos vienen de situaciones vulnerables y que encontraron esto como la principal fuente para salir de su situación pues, de precariedad. Y aquí pueden encontrar, yo te estoy hablando que en un premio son $400,000. Claro. $1,000,000. O sea, un muchacho que solamente tiene 23 años. Wow. Entonces, así como él, hay muchos talentos. Entonces, esto genera dinero, genera ingresos para nuestro país y para la economía, y a su vez, pues genera bienestar social. Entonces, para nosotros eso también es sostenibilidad. Tú Claro. hablaste lo clave de sostenibilidad. Yo creo que este episodio ha sido muy revelador porque cuando mucha gente piensa en sostenibilidad, solo piensa en la parte ambiental y verde. Así es. Y realmente, y también a veces se usa como cliché la nueva tendencia de ESG, Environmental, Social and Governance. Pero yo siento que de manera concreta, esta comisión nació abordando temas sociales y entonces también los complementa con temas medioambientales, pero al contrario de otras iniciativas de sostenibilidad, donde todo el mundo tiene una agenda ambiental y agrega el elemento social casi de una forma no tan orgánica, tan natural, y ustedes, por el contrario, no ha habido un proyecto que ustedes hayan mencionado que no tenga de manera muy enfatizada los temas de desarrollo social. O sea que eso me ha encantado y ha sido muy revelador para que todo el mundo entienda los conceptos de desarrollo sostenible. Sí, totalmente. Y, o sea, el alcance de eso implementado ya en la sociedad y cómo los jóvenes empresarios pueden aportar. Entonces, ya yo creo que de cierre, porque como decía Michelle, hemos abordado distintos aspectos y me parece que ha quedado bastante claro los objetivos de esta comisión, pero ya para cerrar, para beneficio de nuestros escuchas, un mensaje para los jóvenes, para motivarlos a que se integren en esta comisión. Yo voy a hacer trampa y yo voy a mencionar algo que si no lo menciono, yo creo que me ahorcan. Ahí hay algo, pero lo voy a atar al mensaje de cierre. Nosotros, además de estas cosas y estas nuevas tendencias que siempre exploramos para entender precisamente, Michelle, lo que tú dices, ese desarrollo social que puede beneficiar y entonces tener un impacto positivo en cualquier país donde se desarrolla. Nosotros también no nos olvidamos del pasado y de las cosas importantes que tenemos que recoger. Entonces, este año, recién fresquecito del horno, tengo aquí frente a mí un documento que se trabajó entre Ángel y el Instituto OMG. Sí, claro. Que evalúa los avances de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y hay un componente de sostenibilidad. No voy a revelar los detalles para que lo lean. Les invito a que lo lean. Porque yo creo que mi mensaje de cierre es que se sumen a Ángel.
vean, puede ser en la Comisión de Desarrollo Sostenible, los vamos a recibir con las manos abiertas, ¿verdad? Pero que se sumen, porque aquí tenemos una gran riqueza de temas que vemos, de cosas que exploramos, aprendemos juntos, proponemos juntos, y yo creo que hay mucho por hacer. Y ya sea, vuelvo y reitero, en esta comisión o en cualquiera de las otras 3, es importante involucrarse. Y creo que solamente así vamos a dar nuevas respuestas para un futuro mejor, como dice la visión de la asociación. Entonces, creo que si yo tengo que dejar una idea, Ángel, a mí en lo personal, me ha dado mucha riqueza en poder involucrarme y ver el impacto de ese tiempo dedicado. Así que les invito a que se involucren. Tenemos temas aquí por pipa, como dicen. Así que ese es mi mensaje de cierre. No, pues muchísimas gracias. Y a nuestros escuchas, muchísimas gracias por la sintonía. Recuerden sintonizarnos en nuestras redes como Legal Speaking RD. Hasta una próxima entrega.